Saludamos al abogado Mauricio Alarcón. Él dirige la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en la capital de la República. Quisiéramos, ante todo, abogado Alarcón, indagar algo de lo que está sucediendo en la Contraloría General del Estado, subrogada por una subrogante en medio de rumores de una posible renuncia y otras informaciones confirmadas de un allanamiento a su oficina. ¿Qué es lo que está pasando? Buenas noches, Gustavo, y un saludo a toda nuestra audiencia. Pues es un gusto estar acá una vez más discutiendo sobre la coyuntura nacional que no deja de sorprendernos. Los ecuatorianos seguimos viendo con horror lo que ocurre en una institución que debería ser la que controle nuestros recursos y la que vigile por la transparencia en las instituciones públicas, la Contraloría General del Estado. Tenemos a un excontralor prófugo, el señor Polit. Tenemos a un contralor en funciones con prisión preventiva en la cárcel 4 de la ciudad de Quito. Y tenemos una contralora subrogante del subrogante que ha sido al parecer denunciada ante la fiscalía por usurpación de funciones, usurpación del cargo, y cuya oficina ha sufrido un allanamiento a la madrugada. Se desconoce detalles al respecto, se ha dicho muy poco sobre lo que ha ocurrido, nos hemos enterado además de estos hechos a través de las redes sociales, y creo que lo principal en este caso es empezar a exigir como ciudadanos responsables y como medios de comunicación y periodistas comprometidos con la integridad y la ética y con la transparencia en nuestro país, que todas estas autoridades den un paso al costado y permitan que un nuevo contralor o una nueva contralora asuma funciones de inmediato para cumplir con las atribuciones constitucionales. El país no aguanta más de subrogaciones, mucho menos de denuncias y de trámites judiciales en una institución que requiere estabilidad para poder cumplir adecuadamente con su trabajo. Lo del señor Polit siempre fue una situación forzada. Desde el momento en que pasó de subcontralor a contralor, recordemos aquellas escenas en las que rompía cierta disposición oficial que lo dejaba fuera del cargo. Y de allí en adelante él se fue sustentando allí, lamentablemente, con un paso en falso de lo que fue esa transición ordenada por Julio César Trujillo. Y además unos blindajes absurdos, Gustavo, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, tratando de blindar al subrogante Celi de una posible convocatoria a un concurso para designar un reemplazo definitivo. Por mucho que se blindó incluso por la vía constitucional, ya en este momento hay un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que habilita a un vigente y en funciones Consejo de Participación Ciudadana en llevar ya a cabo un concurso para una autoridad definitiva. El país, insisto, no aguanta más esta inestabilidad con una institución que debería estar haciendo su trabajo. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir para nombrar un nuevo contralor? Concurso público, como manda la Constitución. Concurso público de méritos de oposición con impugnación ciudadana con veeduría. Un concurso público transparente en el que los mejores ecuatorianos se postulen a ocupar al cargo y que pues el mejor de ellos llegue definitivamente a ser designado contralor o contralora. Ese concurso tiene que hacerse de manera inmediata. Esperemos que así lo hagan, un consejo de participación que acaba de designar autoridades y que por el bien del país, insisto, se le dé estabilidad a esta institución que no aguanta más. Con la iniciativa de la Procuraduría habría terminado ese blindaje hacia Poli, pues él lo que ha venido haciendo, buscando defenderse en libertad con un habeas corpus que ya no le resultó, pero él ha venido dilatándose en el cargo, pidiendo licencias, finalmente justificando por un tema de enfermedad. ¿Cómo estaría esa situación legal de Poli? ¿Es realmente factible seguir adelante con un proceso? Ayer conversábamos con el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él decía que tendría que pasar por una evaluación de la situación, incluso con participación de la Asamblea, que terminaría con el mandato de
de Polit, que mientras tanto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo que está haciendo es anticipar una hoja de ruta para esta transición, pero que aún no puede actuar. ¿Qué es lo que habría que hacer para nombrar un nuevo contralor ya de manera oficial y que sea un contralor no subrogante, un contralor permanente? La Procuraduría General del Estado, Gustavo y amigos, respondió ya a la presidenta, incluso hoy reelecta del Consejo de Participación Ciudadana, a una consulta que ella realizara respecto a la designación de un nuevo Contralor General del Estado. El procurador lo que ha dicho, en definitiva, es que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales le corresponde a este Consejo planificar y ejecutar el procedimiento para designar al titular de la Contraloría General del Estado. Así es que en este momento la pelota está en la cancha de dicho Consejo, que esperemos esté a la altura de las circunstancias y sobre todo haga por primera vez desde que la Constitución esté en vigencia un concurso transparente en el que no se designe a un contralor a dedo por simpatías o antipatías políticas, sino que se designe al mejor puntuado de un proceso que entregue información permanente a la ciudadanía y que privilegie la capacidad y la experiencia para el servicio de los ecuatorianos. Y en este momento, Gustavo, no depende de nadie más que de la autoridad que constitucionalmente tiene a su cargo el proceso de designación de autoridades, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay una paradoja en una situación muy cercana a la de la Contraloría, que es la Defensoría del Pueblo, un defensor del pueblo acusado de abuso sexual, que no tiene la decencia, la caballerosidad de presentar una renuncia cuando su cargo representa mucho en términos de ética y de imagen de la nación. Y que además, Gustavo, es otro cargo que debería gozar de estabilidad, en este caso, para proteger los derechos de los ciudadanos. Estamos a pocas horas de que ese permiso, entre comillas, de una autoridad, en este caso la Defensoría del Pueblo, termine, y lo óptimo, de acuerdo a lo que dice la propia ley sobre la materia, es que se lleve a cabo, en este caso, el proceso para cubrir a quien sería un defensor o defensora definitivos. No nos olvidemos que el país desde hace poco más de un año, estamos hablando mayo del 2019, cuenta con una ley orgánica de la Defensoría del Pueblo y que en esa ley orgánica, en su artículo 15 de manera específica, se dice que si hay una ausencia definitiva del defensor del pueblo, le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social encargar a una persona a la defensoría para que culmine el periodo hasta realizar el proceso de selección y designación cuando corresponda. Solo en el caso de que el defensor renunciara y esta renuncia fuera aceptada por la Asamblea Nacional, el cargo recae temporalmente en el vicedefensor o vicedefensora hasta que se realice el nuevo concurso de selección y designación. Así es que la salida está en la ley. No puede ser posible, Gustavo y amigos, que nuestras autoridades que forman parte de una función de transparencia y control social estén en este momento con prisión preventiva, no estén ni siquiera en funciones y estén dedicando más tiempo a su defensa personal que a servir y atender las necesidades de los ecuatorianos. Hay que poner fin a esta situación de inestabilidad en la institucionalidad del país. Otra renovación inminente es la de la función electoral. Hay que renovar parcialmente a sus vocales. Así es, Gustavo. Y de nuevo, deuda del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Porque aquí ya hay un plazo establecido. En noviembre de 2021 tienen que entrar en funciones los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. No todos ellos, por supuesto, porque lo que se produce en este momento es una renovación parcial. Esa renovación parcial que se origina además en un sorteo para ver quién de los 5 es el que abandona el cargo, toma tiempo con un concurso de merecimientos de oposición. Mira que ya estamos junio. Hasta noviembre faltan muy pocos meses, poco más de 4 meses. Tiempo insuficiente para que la transición se haga de manera ordenada y que el recambio de autoridades
no ponga en riesgo la institucionalidad electoral. Más aún, ante la cercanía de un proceso electoral que parece distante, pero no lo es, el de renovación de autoridades seccionales en el año 2023. ¿Dónde está el proceso para renovar el Consejo Nacional Electoral? La gran pregunta que espero el Consejo de Participación Ciudadana responda en los próximos días. Y hablando de instituciones, hablemos de aquella que tiene en sus manos el deber, la responsabilidad y tiene que cumplir con ese papel tantas veces cuestionado de permitir y viabilizar estas elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También controvertido, también con pedidos de que desaparezca esta figura de la democracia ecuatoriana. ¿Qué es lo que pasa con este organismo que acaba también de reelegir a su presidenta y elegir a un nuevo vicepresidente? Es claro, y así lo ha dicho la Corte Constitucional, que no se puede desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana mediante una consulta popular, como lo dijo en su momento el hoy presidente Guillermo Lasso, o como algunos sectores incluso presionan a través del Internet y de las redes sociales. Ya hay un procedimiento establecido por la Corte Constitucional y que se estaba llevando a cabo al interior de la Asamblea Nacional, donde por supuesto los ecuatorianos, de acuerdo con lo que manda la Constitución, tendríamos la última palabra, pero es necesario que eso pase previamente por nuestra función legislativa. Así es que en ese sentido, mientras no se enmiende la Constitución, mientras sus artículos no sean modificados de acuerdo al procedimiento establecido, el Consejo de Participación Ciudadana sigue en funciones y lo óptimo es que cumpla de manera responsable y a tiempo con las atribuciones y deberes constitucionales, no sobre pretexto de una amenaza de desaparición o de limitación en sus funciones, pueden dejar de cumplir con el país en algo tan sensible como el proceso de designación de autoridades. Vayamos al análisis sobre la Asamblea y lo que parece ser una acción posiblemente una novatada de una nueva legisladora, Ana Belén Cordero, que en forma, diríamos, muy ingenua, empieza a contar las interioridades de lo que pasa en Creo y habla abiertamente a los medios de comunicación sobre las conversaciones que se venían manteniendo con asambleístas desde su posesión en sus cargos para llevarlos al bloque de Creo. ¿Cuál es su opinión sobre esto y la conformación de este bloque de Creo que ha crecido de 12 a 26 legisladores, ahora etiquetados como van? Gustavo, hace un par de meses, en este mismo espacio, contigo discutíamos sobre cuán difícil le iba a ser al presidente Lasso gobernar con apenas 12 legisladores, incapaz incluso de formar una bancada con su partido político. Hoy, como bien lo has dicho, no son 12, son 26. La segunda bancada en número de legisladores al interior de la Asamblea Nacional, lo que hace el poder, indiscutiblemente. Escenarios que probablemente algunos vimos con pocas probabilidades, pero que hoy están en marcha. Nunca, en un tiempo tan corto como el primer mes en funciones, se han reportado tantos casos de transfugismo político, de camisetazos al interior de la Asamblea Nacional. Mira que la primera deserción del Partido Social Cristiano se produce mucho antes de que la Asamblea se instale, el 21 de abril, con el asambleísta Elías Hachero del Oriente. Que poco tiempo después vemos que el Partido Social Cristiano pierde 4 legisladores. Que se dan deserciones en Pachacuti, en la Izquierda Democrática y hasta en el bloque correísta, que hace muy pocos días acaba de perder ya a su primer legislador, que además votaba de manera bastante autónoma e independiente, hasta en el proceso de designación de autoridades legislativas. Tenemos deserciones a la carta y más allá de declaraciones que pueden algunas personas provocar rabia y hasta indignación. Lo gracioso es que en política no se rescata ni se destaca el valor de la coherencia, porque yo quisiera, Gustavo, por ejemplo, preguntarle al Partido Social Cristiano, ¿por qué en el periodo anterior no dijo una palabra cuando un asambleísta de Creo, Raúl Lauquilla de Loja,
se desafilió de dicha organización política para unirse al Partido Social Cristiano y a la bancada del Partido Social Cristiano en la Asamblea Nacional. Ahí es cuando vemos que lamentablemente aquí se actúa por conveniencia y no por coherencia, y que en este caso puntual precisamente quizá obedezca al riesgo inminente de que con una baja más, con un asambleísta menos, ya deje el Partido Social Cristiano incluso de ser una bancada con todos los privilegios que esto tiene dentro de la Asamblea Nacional. Hay un problema Sí, ético sí. dentro de esto, como lo señala el Partido Social Cristiano, que aspira a llevar el tema a la Comisión Ética de la Asamblea. Por supuesto que hay un problema ético, por supuesto que hay un problema de principios, y de este problema las organizaciones políticas, Gustavo. Es un caso que estamos viendo con frecuencia en todas las organizaciones políticas, en todos los periodos legislativos. Y lo óptimo, más allá de activar o no comités de ética al interior de la Asamblea Nacional, es que quienes juzguemos esas actuaciones seamos los ecuatorianos, la ciudadanía, que votó quizá por uno u otro asambleísta no por su nombre, sino por su pertenencia a una organización política, y que hoy simplemente se proclaman independientes y se venden al mejor postor o se acomodan en función de las circunstancias. Que seamos nosotros quienes analicemos y discutamos a profundidad las causas que provocan estas salidas y que aprendamos a juzgar y a sancionar mediante nuestro voto a aquellos que con toda seguridad después de un tiempo estarán buscando el favor popular, bien sea para ser autoridades locales en 2023 o para la reelección legislativa en el 2025. Hablando de ética, que nos lleva de hecho a la corrupción, valdría la pena un análisis sobre lo que sucedió también y está sucediendo con Seguros Sucre, puesto ya en la línea para ser liquidada como compañía, pero con una serie de reclamos de que antes o paralelamente con la liquidación debería venir una profunda auditoría. Por supuesto, no es cuestión de enterrar el muerto sin antes saber las causas por las cuales se produjo el deceso. Lo óptimo en estos casos es hacer una autopsia, y lo que corresponde es revisar lo que ha sucedido al interior de Seguro Sucre. En muchos casos terminó siendo un antro de corrupción de los gobiernos pasados y que incluso se manejó a discrecionalidad como un botín político por ciertos actores. En este caso, no solo se demuestra lo mal administrador que es el Estado respecto de una actividad que podría resultar a simple vista rentable, sino que además dar poder económico a través de empresas a instituciones estatales trae consecuencias nefastas como las que estamos viviendo. Ojalá la fiscalización, insisto, sea a profundidad. Ya hemos visto alguna información a través de ruedas de prensa dadas por los miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, pero lo óptimo en este caso, más allá de discurso, es empezar a ver resultados. No nos olvidemos que de manera directa e indirecta, empresas como estas se mantienen y sostienen con recursos que salen de su bolsillo y del mío. Veamos si efectivamente la transparencia que se pregona a través de los discursos termina concretándose en acciones que beneficien a todos los ecuatorianos. Veamos, Mauricio, un brevísimo análisis a vuelo de pájaro, como lo hizo el gabinete de estos primeros días de Guillermo Lasso, sobre todo en cuanto a cómo se perfila. Hay acciones positivas, Gustavo, por supuesto. Lo habíamos discutido ya, los primeros decretos emitidos desde Palacio son importantes. Un código de ética, una reestructuración de ciertas instituciones que habían sido desestabilizadas por gobiernos anteriores. Acciones además en línea con la austeridad que se tiene que llevar a cabo desde la institucionalidad pública del país, cuando se han dado abusos, cuando se han dado provechos y beneficios personales a costa del pueblo ecuatoriano en buena hora. Incluso hace pocas horas el gobierno de Guillermo Lasso ha hecho un acto que muchos ecuatorianos dicen no requería un decreto ejecutivo, que es la simplicidad en ciertos trámites, la desburocratización de otros tantos e incluso la simplificación del lenguaje a través del cual el Estado y las instituciones se comunican con los ciudadanos. Llevar el atributo de lo ejecutivo que lo usa en el día a día el sector privado hacia el sector público. Y eso sin duda es positivo.
También habrá que seguir evaluando el impacto de ciertas medidas, diría yo, impopulares, como la renovación en el cargo de ciertos actores que han venido ejerciéndolo durante los últimos 14 años y que en más de un caso han provocado reacciones de ciudadanos a través de las redes sociales o a través de medios de comunicación. No se puede ni debe estigmatizar políticamente a los ciudadanos, menos aún en un país que cada vez más demanda unidad, ese Ecuador del encuentro que nos han dicho, pero sin duda hay que también ser estratégicos en ciertas designaciones que podrían terminar produciendo un efecto contrario al que un gobierno que recién inicia debe lograr. Vayamos finalmente un poquito hacia el sur, Perú. Prácticamente está confirmado el triunfo de Pedro Castillo, el profesor rural, como nuevo presidente. ¿Qué efectos va a tener esto sobre nuestro país? Pensar que Ecuador es un lunar en un mapa que se puede manejar solo es pecar de ingenuidad. Todo lo que ocurre en nuestra región, no se diga en Sudamérica y mucho más en los países vecinos, termina influyendo positiva o negativamente en nuestro país. La elección en Colombia, la elección en Perú siempre ha marcado una realidad nacional y en este caso no es la excepción. Vemos en el hermano país una polarización aún mayor que aquella que los ecuatorianos decimos vivir, una polarización política en la que los hermanos peruanos tuvieron que elegir entre dos malas opciones y que pues en este momento nada está dicho a propósito de impugnaciones presentadas por la candidata perdedora, tercera vez candidata Keiko Fujimori, contra quien es el virtual ganador de la presidencia, Pedro Castillo. Lo lamentable de todo esto no es el resultado electoral, sino basarnos en lo que mientras fue candidato, el señor Castillo ha dicho, lo que demuestra no solo no estar preparado para asumir un cargo tan importante, en el sentido de ni siquiera tener un plan concreto o un programa de gobierno, sino además ciertos mensajes que en materia económica han generado, como tú has visto en los últimos días, mucha inestabilidad en los mercados internacionales, que se Una dispare importante salida de de la capitales moneda. ya de Perú, una devaluación de su moneda, así es. ¿Qué es en realidad lo más intrigante, lo más preocupante, quizá lo más peligroso de Castillo? Lo más preocupante es que esté siguiendo, al menos en su origen, un guión que ya ha sido detectado en varios gobiernos de la región, donde se utiliza la democracia y los principios y valores democráticos para acceder al poder, pero una vez instalado en él, el guión del autoritarismo se pone en marcha. Y son varios analistas políticos, estudiosos además de la realidad latinoamericana, que advierten no solo una radicalización a un modelo económico contrario al que Perú durante todo este tiempo ha venido implementando, sino también la preocupante, diría yo, siembra de un modelo de gobierno autoritario que empezaría desde cambiar la constitución hasta derrumbar las instituciones sobre pretexto de que están en manos de otros actores políticos. Parte del discurso que Castillo utilizó durante la campaña electoral y que probablemente a muchos de nosotros nos recuerda lo sucedido en 2006 y creo que las consecuencias ya las hemos visto bastante en acción. En ese sentido, espero personalmente que en un país hermano con tanta influencia a nivel regional prime la democracia, pero sobre todo el respeto al Estado de Derecho, a las instituciones y a las normas que están aún en vigencia y que deben permanecer vigentes para garantizar estabilidad, no solo en Perú, sino en la región entera. Esperemos que no haya consecuencias negativas, producto de la improvisación y sobre todo de la egolatría y la ansia de poder de ciertos actores políticos. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre un gusto, Gustavo, a la orden y un abrazo a nuestra audiencia. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Nos vamos a una breve pausa.